gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Por Él entraré a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Manos preciosas, tan lastimadas por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía y mi alegría, mi norte y luz. Crucificado
indiferente los taladré y arrepentido hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Es imposible agradar a Dios. ¡Amén! Gloria al nombre del Señor. Así como estamos puestos en pie, tenemos la lectura bíblica para esta mañana. Esta mañana del último domingo del año 2019. El último domingo de esta década. Y leemos en el Salmo 100. Y leemos en la palabra del Señor este salmo. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo leemos una vez más. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuánto damos palmas al Señor? Y oramos. Señor Jesús, en esta hora gracias te damos, porque tu presencia habita en medio de tu pueblo. Pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo se mueva con poder, con gloria, y que podamos ver cosas maravillosas. Quebranta, Señor, las cadenas. Haz que este sea una hora de milagros, una hora de poder, en la que tu Espíritu Santo nos ministre con amor y con sabiduría, porque tú estás aquí con nosotros. Y a ti levantamos este culto de acción de gracias por el año 2019. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho en medio de tu iglesia. Y pedimos, Padre, de que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse y cantamos el himno número 19. Al contemplar la excelsa cruz, do Cristo el Rey por mí murió. Número 19.
Al contemplar la excelsa cruz, con Cristo el Rey por mí murió, y gocé con paz y vanidad, con gran desprecio miro yo. Todos cantan, solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios me gloriaré. Las vanas cosas que hay aquí, por el gozoso dejaré. Es para mí su gran amor, más que tesoro terrenal, mi vida entera al Salvador. Por eso quiero consagrar, y todos cantan, solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios me gloriaré. Las vanas cosas que hay aquí, con el gozoso dejaré. Las cosas que hay aquí, por el gozoso dejaré. Seguido de corona cruel, paciente sufre el Salvador. De su cabeza hasta sus pies, lo hierra orar de tierno amor. Todos, 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 solo en la muerte del Señor, Jesús mi Dios. Las vanas cosas, por el gozoso dejaré. Las vanas cosas, por el gozoso dejaré. Solo en la muerte, Jesús las vanas cosas, por el gozoso dejaré. Las vanas cosas que hay aquí, por el gozoso dejaré. Vuestra luz hacer brillar, vuestra luz hacer brillar, encendida siempre vuestra luz esté, vuestra luz hacer brillar, frente a los abismos de la iniquidad. Vuestra luz muy alta debéis elevar, como el faro alumbra en la oscuridad. Vuestra luz hace brillar, vuestra luz hace brillar, vuestra luz hace brillar, encendida siempre vuestra luz esté, vuestra luz hace brillar. En derredor naufragan vidas mil y más, que en tinieblas luchan sin poder hallar salvación alguna del pecado vil. Vuestra luz
encendida siempre vuestra luz esté, vuestra luz hace brillar. No con egoísmos escondas tú la luz y en peligro quedes en oscuridad. Todo aquel que lucha lejos de Jesús, vuestra luz hace brillar, vuestra luz hace brillar, vuestra luz hace brillar. Encendida siempre vuestra luz esté, vuestra luz Hace brillar. vuestra luz hace brillar, vuestra luz Hace brillar. encendida siempre, vuestra luz esté, vuestra luz hace brillar, vuestra luz hace brillar, vuestra luz Hace brillar. encendida siempre, vuestra luz esté, vuestra luz hace brillar. Cuando oí la invitación a la plena salvación, vine a Cristo y mi pecado fue deshecho. Me libró de Satanás y me dio perdón y paz. Con Jesús estoy morando satisfecho. Me salvó y pagó, y mi alma está viviendo en su dulzura. Sus riquezas mías son y Él vive en mi corazón. Y gozando estoy la salvación segura. Me salvó y paz me dio, y mi alma está viviendo en su dulzura. Sus riquezas mías son Y Él vive en mi corazón. y gozando estoy la salvación segura. Yo soy más que vencedor y camino con vigor. Él me guarda de los dardos Maligno. por su espíritu y poder. Llena mi entero ser de la gracias y alabanzas que le he dido. Me salvó Y paz me dio. y mi alma está viviendo en su dulzura. Su riqueza mía son Él vive en mi corazón. y gozando estoy la salvación segura. En la celestial ciudad de amor y santidad, donde no hay llanto ni dolor ni muerte, al Señor alabaré y sus glorias cantaré, porque Él ha sido mi refugio fuerte. Me salvó. Y paz me dio. Recogemos tiempo y ofrendas. Nuestros diáconos y diaconisas. Su riqueza mía son y Él vive en mi corazón. Y gozando estoy la salvación segura. En la celestial ciudad de amor y santidad, donde no hay llanto ni dolor ni muerte, al Señor alabaré y sus glorias cantaré, porque Él ha sido mi refugio fuerte. Me salvó
corazón. Y Él vive en mi corazón. Y gozando estoy la salvación segura. Una vez más, me salvó. Y paz me dio. Y mi alma está viviendo en su dulzura. Su riqueza mía son. Y Él vive en mi corazón. Y gozando estoy la salvación segura. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo. Queremos Nos ponemos todos de pie. y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo. Queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va
porque Jehová atiende al humilde. Mas mira, dele goza al altivo. porque la gloria, De Jehová es grande, porque Jehová, es exceso en sus caminos, porque Jehová, atiende al humilde. mas mira, dele goza al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. Mas mira, Dele goza al altivo. paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, Paséate, paséate en esa iglesia y llénala con poder, paséate en esa iglesia, y llénala con poder. el poder de Dios, Aquí, el poder de Dios. aquí, Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene. que me llene a mí, Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me que llene. me llene a mí. Paséate Nazareno, Nazareno. Paséate, Paséate Nazareno, Nazareno. paséate, Paséate en esa iglesia. y llénala con poder. Paséate en esa iglesia. Y llénala con poder. El poder de Dios. Aquí, El poder de Dios. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Oh sí, Señor, llénanos. que me llene, que me llene a mí. Poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios. Aquí, Que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene. que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene a mí. Paséate Nazareno, Nazareno. Paséate, Paséate Nazareno, Nazareno. paséate, Paséate en esa iglesia. llénala con poder. Paséate en esa iglesia. Llénala con poder. El poder de Dios. Aquí, El poder de Dios. aquí, Que te llene, que te llene, que te llene a ti. que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Amén. Al mundo en terrible agonía, las almas muriendo en su grande maldad. Podemos decirles que aún todavía Cristo intercede por la humanidad. Nosotros por gracia ya somos salvados. A Cristo debemos doquier anunciar, llamando a otros que no están salvados. Hermosa diadema podemos ganar, podemos decirles
últimos tiempos, que no hay que esperar otra vida mejor. Estamos mirando ya los cumplimientos, señales que viene muy pronto el Señor. Nosotros por gracia ya somos salvados, a Cristo debemos doquier anunciar, llamando a otros que no están salvados. Hermosas diademas podemos ganar, llamando a otros que no están salvados. Hermosas diademas podemos ganar, nosotros por gracia ya somos salvados, a Cristo debemos doquier anunciar, llamando a otros que no están salvados. Hermosas diademas podemos ganar, llamando a otros que no están salvados. Hermosas diademas podemos ganar. Iglesia, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos de nuevo este domingo, que ya estamos en domingo 12 de julio, desde el mes de marzo, el 21 de marzo, que inició la cuarentena. Estamos predicando desde nuestras casas y aquí continuamos esperando en Dios que esto poco a poco se resuelva y volvamos a reunirnos de manera física. Mientras tanto, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, a las diferentes familias, a todas las familias de la iglesia y todos aquellos hogares que no necesariamente congregándose en Templo Betel, siempre están pendientes de sintonizarnos. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por encender sus aparatos para escuchar la palabra de Dios, y sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ahora, como ya sabemos que desde el primer domingo de marzo iniciamos el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado muchos temas, los sellos, el autor, las 7 iglesias, el arrebatamiento, la adoración en el cielo, el anticristo, la bestia, la gran tribulación. Todas esas cosas hemos estudiado a través de todo el libro del Apocalipsis, diferentes temas dentro del libro. Ahora vamos a estudiar, porque el domingo pasado terminamos el estudio de 4 domingos, de 4 enseñanzas sobre el tema anticristo. Ahora vamos a estudiar el tema sobre Israel y la higuera. Si usted le quiere poner un título a este estudio, vamos a ponerle, o le puede poner el título de Israel y la higuera, haciendo referencia a aquel episodio que luego vamos a leer, en que Cristo compara a Israel con la higuera, y que cuando la higuera florezca, saber que el verano está cerca, todo eso, poco a poco lo vamos a estudiar, y por lo menos nos va a tomar 2 domingos, 2 estudios, analizar y escudriñar este tema sobre por qué Jesús, por qué Cristo
comparó a Israel con la higuera. Y nos dice después, saber que el tiempo está cerca, saber que la venida del Señor está cerca, cuando veamos señales en el estado de Israel. Entonces, a partir de hoy, domingo 12 de julio, y el siguiente domingo, a lo mejor nos tome más tiempo, pero por lo menos 2 domingos vamos a estudiar el tema sobre Israel y la higuera. Pero antes de todo, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ilumine y vamos a dar gracias porque aquí continuamos. Dios nos ha guardado, nos ha bendecido, ha provisto y seguiremos orando y pendientes de toda la iglesia, y por eso oramos para que el Señor siga guardando y bendiciendo su iglesia. Oremos entonces y después iniciamos este estudio. Señor, de nuevo te queremos dar gracias por tu misericordia en esta situación de pandemia que el mundo ha atravesado y que está atravesando. Señor, te pedimos que tu misericordia, tu bondad no se aparte. Y efectivamente, oh Dios, no se va a apartar, porque tú no desamparas a tus hijos. Tú no desamparas a aquellas familias que temen tu nombre. Tú no desamparas, oh Dios, aquellos hogares en donde se guarda tu palabra. Señor, gracias porque hasta aquí, oh Dios, hemos llegado desde estos medios, oh Dios, y en nuestros hogares, predicando tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que sigas bendiciendo y proveyendo para la iglesia, proveyendo para las diferentes necesidades de la iglesia, y nos des la capacidad suficiente para en algo ayudar un poco a las diferentes situaciones de necesidad que se presentan. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por las familias de la iglesia. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones y entendimientos para entender, asimilar, oh Dios, lo que tú quieres decirnos ahora a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Ahora vamos a estudiar, como ya dije anteriormente, el tema de Israel y la higuera. Vamos a estudiar por qué Jesús compara a Israel con la higuera, y esto lo vamos a estudiar despacio. En primer lugar, vamos a hacer un recuento histórico del estado y existencia de Israel. Para entender todo esto se necesita hacer un recuento, un resumen histórico sobre la creación de Israel. ¿Dónde empieza Israel? Pues bien, Israel empieza en Génesis 12. Ahí cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, etc. Ahí nace Israel. Israel nace con el llamado de Dios hacia Abraham. Y ya conocemos la historia, todo lo que sucede, y cómo Israel nace a partir de la simiente de Abraham. Y conocemos la historia que luego llega Isaac, su hijo, luego de Isaac nace Jacob y Esaú, y luego nos damos cuenta que Esaú toma su decisión de abandonar la primogenitura, y es Jacob quien se queda con la promesa. Jacob después tiene varios hijos, tiene 12 hijos varones y una niña que se llama Dina, y estos 12 después se convierten en los patriarcas de las diferentes tribus. Pero también nos damos cuenta, entendiendo que Israel nace con la promesa de Dios a Abraham y que luego llega Jacob con su familia, debemos entender que Israel ha sufrido 2 esclavitudes y 2 dispersiones. Israel en 2 veces en su historia ha sido esclavo, y en 2 veces en su historia ha sido dispersado. Y como dije, este es solamente un recuento histórico rápido para entender por qué llegar después al asunto de Israel y la higuera. Pero bien, ya estamos en los 12 hijos de Jacob. Y nos damos cuenta de que
por la hambruna y toda la historia de José, esta familia, que eran 70, emigran a Egipto. Y todos conocemos la historia de cuando José manda a traer a su familia y a su padre Jacob de donde vivían, de la tierra de Canaán, a Egipto. Y ahí Israel sufre su primera esclavitud, porque la misma Biblia dice que los faraones que llegaron después no conocían la historia de José y esclavizan a Israel por 430 años. Entonces, la primera esclavitud que Israel sufre es en Egipto, cuando la Biblia dice que los faraones que llegaron de turno desconocieron quién era José y vieron a Israel, al pueblo, como una amenaza, y entonces lo esclavizan por 430 años. Y ahí luego surge la historia de Moisés. Pero bien, esa es la primera esclavitud de Israel en Egipto. Todos conocemos después que Israel es liberado por la mano de Dios a través de Moisés. Salen al desierto y luego entran a la tierra prometida. Ya en la tierra prometida se establecen como reino y empiezan los reyes en su orden sucesivo: Saúl, David, Salomón y el resto de reyes que vienen después. Ya en la época de Salomón, cuando Salomón muere, el reino se divide en dos. Por pleitos internos, por pugnas internas, el reino de Israel se divide en dos. El reino del norte, que se queda llamando Israel, y el reino del sur, que adquiere el nombre de Judá. El reino del norte, después de la muerte de Salomón, el reino se divide, el imperio de Israel se divide en dos: el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. En el año 722 a.C., Asiria invade el reino o las tribus del norte y hace dos cosas: los esclaviza y los dispersa, pero principalmente los dispersa, a tal grado de que estas tribus del norte, cuando fueron invadidas y dispersadas en el año 722 a.C., nunca más regresaron a su tierra. Lo que Asiria hizo fue poblar esos terrenos con otro tipo de razas y de etnias. Lo que Asiria hizo fue poblar esos terrenos con otros tipos de razas y etnias. Y ahí nació la diferencia, el pleito, la discusión, las enemistades entre judíos y samaritanos. Y ahí recordamos la historia de la mujer samaritana con Cristo, que la misma mujer samaritana le dice: tú sabes que samaritanos y judíos no nos llevamos entre sí, y que ustedes adoran aquí y nosotros adoramos allá. Allí nace la historia, las diferencias entre samaritanos y judíos, porque los judíos sabían que la gente del norte en realidad eran judíos mezclados o no eran judíos. Porque Asiria, cuando invade los reinos, las tribus del norte, el reino del norte, lo dispersa y pone en esos terrenos a otras etnias y otras razas. De tal manera que era una mezcla de razas entre judíos y otras etnias. Y por eso es que los judíos sabían que los de Samaria no eran judíos. Y ahí nace la situación, era un pleito étnico, porque los judíos sabían que no estaban tratando con judíos, los que vivían en el norte. Entonces la primera esclavitud fue la de Egipto. La primera dispersión fue en el año 722 a.C., cuando Asiria invade las tribus del norte.
Ya tenemos una esclavitud de Egipto y una dispersión de Asiria en las tribus del norte. Y esas tribus nunca regresaron en sí a su territorio. Pero en el año 586 a.C., le toca el turno también por el pecado de la idolatría, porque Israel del norte cae por idolatría. Y ahora Judá, que era el Israel del sur, también cae por idolatría. En el año 586 a.C., cuando Babilonia invade Judá y destruye el templo de David y Salomón. El segundo templo que ya hemos estudiado antes. Ese es otro tema que hemos estudiado dentro del Apocalipsis. En el año 586 a.C., Babilonia invade Judá a las tribus del sur, porque las del norte ya habían sido invadidas y dispersas por Asiria. Ahora es el turno por idolatría siempre. Estas invasiones se dieron como consecuencia de la idolatría. Ahora le toca el turno por idólatras a Judá. Y Dios permite que Babilonia invada Judá y destruye el templo de David y Salomón, el segundo templo, y lleva cautivos a lo más selecto de la población de Judá. Ya hemos dicho varias veces que ahí se sucede la historia de Daniel y los demás muchachos hebreos, y que es así como Daniel desarrolla su ministerio profético en Babilonia, porque lo lleva cautivo. Ya tenemos la segunda cautividad. La primera cautividad es Egipto. La segunda cautividad es Babilonia. Y ya tenemos la primera dispersión, la de Asiria en el año 722 a.C. contra las tribus del norte. Pero bien, 70 años después de la invasión y cautividad de Babilonia, la palabra profética se cumple y se sucede en el regreso de Israel, de Babilonia a su tierra. Y ya hemos estudiado que el regreso de Israel de Babilonia a su tierra sucede en 3 caravanas. La primera, Nehemías, quien le pide permiso al rey para regresar y construir y reconstruir el muro. Aquella historia de que los muros caídos y sus puertas quemadas a fuego. Pues bien, Nehemías es el primero que regresa en una caravana. Y se le asignan recursos de parte del rey y viene y construye el muro en 56 días, parece, si no recuerdo mal el dato de la Biblia. En 56 días construye lo que en 70 años no se había hecho. Esa fue la primera caravana, Nehemías, cuando regresa y construye y reconstruye el muro de la ciudad. La segunda caravana de Babilonia a Israel de regreso la hizo Esdras. Cuando regresa, instituye o reinstituye o reconstruye la lectura de la ley. La lectura de la ley. Y eso está ahí en Esdras. Usted lo puede estudiar en Nehemías y lo puede estudiar en Esdras. La segunda caravana la hace Esdras. Y cuando llega a Jerusalén, reconstruye y reinstituye la ley. La tercera caravana la hace Zorobabel. Zorobabel, que cuando regresa, inicia la reconstrucción del templo. El templo que 70 años antes Babilonia había destruido. Zorobabel, es de esperarse que era alguien que regresaba de la cautividad y que en realidad no tenía muchos fondos, mucho dinero para reconstruir semejante obra como en el templo. Pero lo hace, con esfuerzos lo hace. Así que el tercer templo lo inicia Zorobabel. Ya hemos estudiado también el templo, que el primer templo fue el tabernáculo del desierto. El segundo templo fue el templo de David y Salomón, que destruye Babilonia. El tercer templo es el de Zorobabel.
Zorobabel inicia la reconstrucción del tercer templo, que luego, en los tiempos de Herodes el Grande, Herodes, para congraciarse con los judíos, les termina de afinar, de poner bonito, de adornar, de completar, de afinar el templo. Por eso es que le llaman el templo de Herodes. Pero en realidad la reconstrucción la inició Zorobabel al regresar de Babilonia. Y Herodes, como no era judío, Herodes era descendiente de la tribu de Esaú, era edomita, era de Edom. Era descendiente de Esaú. Y él sabía que no era judío. Y los judíos sabían que no era judío. Que Herodes no era judío. Pero ¿por qué Herodes termina siendo rey de Israel? Porque era puesto por Roma que estaba bajo dominio. Que tenía bajo dominio a Israel. Y Roma ponía a sus servidores. Roma ponía a la gente que le era útil y obediente, y entre ellos Herodes. Entonces Herodes, para quedar bien con Israel, les termina de afinar y arreglar y poner bonito y adornar y terminar el templo. Por eso es que se le llama el templo de Herodes, el tercer templo, aunque en realidad lo inició Zorobabel. Este fue el templo que Cristo vio. Este fue el templo donde Cristo entró al patio a sacar a los cambistas y a los vendedores. El templo de Herodes, el tercer templo, fue el templo que los ojos de Cristo vieron. Pero bien, recordemos que ya llevamos 2 esclavitudes, Egipto y Babilonia, y una dispersión a Siria. Cuando Cristo muere, y todo este contexto histórico es necesario entenderlo y relatarlo para entender después la cita de Mateo 23 que luego vamos a leer. Pues bien, ya estamos en el templo de Herodes. Cuando Cristo muere, los discípulos son dispersados. Pero sucede una situación. Que como Israel toda la vida ha estado esperando al Mesías, y como la gran mayoría se decepcionó de Cristo, San Juan mismo dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Entonces, como la gran mayoría se decepcionaron de Cristo, porque no era el Mesías que ellos querían, ya hemos predicado antes que Cristo venía a ofrecer perdón y vida eterna. Y los judíos estaban esperando un Mesías que les ofreciera liberarse del imperio romano. 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando Cristo muere, empieza una serie de revueltas clandestinas. Hoy, si ocupamos la palabra moderna, una serie de revueltas guerrilleras, subversivas y clandestinas de muchos sectores del pueblo en contra de Roma. Esas células guerrilleras, si queremos ocupar el término actual, esas células clandestinas y subversivas, se juntaron, se armaron, consiguieron armas e intentaron liberarse de Roma después de la muerte de Cristo, durante 70 años después de la muerte de Cristo. Y es así, como por ejemplo, si usted sigue estudiando y le da curiosidad por estudiar, va a llegar a un capítulo de la historia de Israel que se llama la rebelión de los macabeos. Los macabeos era una familia que se sublevó contra Roma y juntó gente y reunió gente, pero claro, fueron aplastados. Pero los macabeos es un ejemplo de la rebelión del pueblo israelita contra Roma. Y hubieron varios intentos. Es decir, que cuando Cristo muere,
70 años después, en esos 70 años, suceden una serie de revueltas guerrilleras, ocupando el término moderno, clandestinas, subversivas, en medio del pueblo de Israel para intentar liberarse del yugo romano. Tanta es la acción guerrillera, subversiva, clandestina de Israel contra Roma, que en el año 70 después de Cristo, Roma sitia Jerusalén. Lo invade y destruye el tercer templo. Lo invade y destruye el tercer templo, el templo de Herodes. Y como Israel le daba demasiados problemas de guerrilla, de subversión, de levantamiento popular, de clandestinidad a Roma, Roma toma la decisión de dispersarlos por todo el mundo conocido. Roma toma la decisión en el año 70 no solo de invadirlos, no los cautiva, los dispersa. No tomó cautivos, no tomó esclavos, lo dispersó porque Israel era demasiado problemático contra Roma, demasiada movimiento guerrillero, demasiada subversión, demasiada clandestinidad. Esa fue la verdadera explicación por qué Roma invade, destruye el templo y dispersa a Israel, porque Israel le daba demasiados problemas políticos a Roma. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Y por qué destruye el templo de Herodes? Por dos cosas. Primero, porque pensaban que ahí se escondían tesoros. Había la noticia en ese entonces de que en las paredes huecas del templo habían tesoros escondidos, y por eso se dio la orden de parte de Tito, el emperador, que no quede piedra sobre piedra. Y la otra cosa, que destruyen el templo, es porque el templo era el centro neurálgico del pueblo. Todo el mundo se reunía alrededor del templo. Y entonces es que se da la orden de destruir el templo de Herodes, el tercer templo. Y lo único que quedó es lo que ahora, 2000 años después, se conoce como el Muro de los Lamentos, en donde los devotos judíos llegan ahí a orar y a hacer sus plegarias y meten papelitos en los orificios de las paredes. La petición principal de ellos es que se construya el cuarto templo, tema que ya hemos estudiado en otros análisis de Apocalipsis sobre el anticristo y el cuarto templo. Por eso es que a Herodes se le compara o se le pone o se le tipifica como sinónimo de anticristo. Por eso es que a Herodes se le tipifica, se le compara como sinónimo o prototipo de anticristo. Porque Herodes, para congraciarse con los judíos, les reconstruyó el templo. Y el anticristo, para congraciarse con los judíos, les construirá el cuarto templo en la gran tribulación. Entonces ya tenemos dos esclavitudes y dos dispersiones. La primera esclavitud, la de Egipto. La segunda esclavitud, en el año 586 a.C. de Babilonia. La primera dispersión de Asiria contra las tribus del norte en el año 722 a.C. Y la segunda dispersión en el año 70 después de Cristo de parte de Roma, porque Israel le daba demasiados problemas de rebelión popular a Roma. Entonces, Roma toma la decisión de invadir, destruir el templo por tesoros y porque era el centro neurálgico, político, económico y comercial de Israel, y toma la decisión de dispersarlos.
para evitar esos levantamientos populares que sucesivamente se daban en contra de Roma de parte de Israel. Entonces ya tenemos dos esclavitudes, Egipto y Babilonia, y dos dispersiones, Asiria y Roma. Es de interés señalar que todos los imperios han perseguido a Israel. Lo persiguió Egipto, Babilonia, Asiria y Roma. Sigamos estudiando. Aquí, cuando Roma invade Jerusalén, se cumple la palabra profética de Mateo 23. Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, oiga bien esto, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los que te son enviados, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte, protegerte, cubrirte, cuidarte bajo mis alas, como la gallina junta sus polluelos, y nunca quisiste? He aquí, versículo 38, por todo esto, vuestra casa, vuestra tierra, vuestro país, vuestra ciudad, vuestro templo, os es dejada desierta. La dispersión de Roma. Aquí se cumple. En Roma se cumple, en el año 70 se cumple. De aquí sacamos varios aprendizajes. En primer lugar, este es un lamento de amor. A Dios le duele vernos sufrir. Jerusalén, Jerusalén. En primer lugar, este es un lamento de amor. A Dios le duele vernos sufrir. Así como el padre no quiere ver sufrir a sus hijos, y no solo no los quiere ver, no quiere que sufran aunque no los vea. Este es un lamento de amor. Jerusalén, Jerusalén. En primer lugar, este es un lamento de amor. A Dios no le gusta vernos sufrir por nuestras consecuencias, como consecuencia de nuestros errores. En primer lugar, este es un lamento de amor. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise? A Dios le duele vernos sufrir. Le rompe el corazón vernos sufrir, como el padre sufre cuando ve sufrir a su hijo. Jerusalén, Jerusalén, este es un lamento de amor. A Dios no le gusta vernos sufrir. En segundo lugar, ¿cuántas veces? Este es un lamento de paciencia. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántas veces quise ayudarte y no quisiste? ¿Cuántas veces quise aconsejarte y no me oíste? ¿Cuántas veces quise que me obedecieras y no quisiste? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Este es un lamento de amor. Jerusalén, Jerusalén. Este es un lamento de paciencia. ¿Cuántas veces? Cuidado con eso, iglesia. Cuidado con eso, familia. Cuidado con eso, hermanos y hermanas. Jóvenes y señoritas.
¿Cuántas veces? Este es un lamento de amor. Este es un lamento de paciencia. En tercer lugar, esto que dice, vuestra casa os es dejada desierta, no es un acto de venganza. No. Estas son las consecuencias de mis errores y decisiones. Estas son las consecuencias de los errores y decisiones que Israel cosechó por haber rechazado a Cristo. ¿Cuántas veces? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Este no es un acto de venganza y ya voy a explicar por qué. Estas son consecuencias de nuestros errores. Una cosa es venganza y otra cosa son consecuencias. Esto no es venganza, esto es consecuencia. Esto es consecuencia de haber rechazado a Cristo. El sacar a Cristo de la familia tiene graves consecuencias. El sacar a Cristo de la vida tiene graves consecuencias. El abandonar su palabra tiene graves consecuencias. Que el país y las constituciones políticas de los diferentes países del mundo saquen a Dios de sus constituciones políticas tiene graves consecuencias. Padre de familia, no siembres dudas sobre Dios en la mente y en el corazón de tus hijos. No siembres indiferencia. No siembres críticas. El daño no se lo hizo Cristo. El daño se lo hizo Jerusalén. Las consecuencias no las sufrió Cristo. Las consecuencias las sufrió Jerusalén. Fueron destruidos y dispersos. Sacar a Cristo de la vida es gravísimo. Sacar a Cristo de la familia es gravísimo. Sacar a Cristo del hogar es gravísimo. Sacar a Cristo de la vida es gravísimo. Las consecuencias son terribles. No es un acto de venganza, son consecuencias. Este es un lamento de amor, de paciencia, y son consecuencias de nuestras decisiones y errores. Las consecuencias de Israel por haber rechazado a Cristo. ¿Por qué digo que no es un acto de venganza? Porque no estamos en el tiempo de la venganza. Estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. El tiempo de la venganza será después de que Cristo arrebate su iglesia, empieza la gran tribulación. Ese será el día de la ira de Dios. La misma Biblia lo dice en Apocalipsis. El día de su ira ha llegado. Eso lo dice Apocalipsis. Entonces este tiempo no es un tiempo de venganza, es un tiempo de misericordia. Lo que sufrió Jerusalén es consecuencia de sus decisiones y errores por haber rechazado al verdadero Cristo. Porque estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la venganza, de la ira de Dios vendrá después de que Cristo arrebate la iglesia. Empieza la gran tribulación que ya hemos estudiado y a eso se le llama, la misma Biblia lo dice, el día de la ira de Dios. Estas son consecuencias por haber rechazado a Cristo. Quiero decir varias cosas respecto a eso. Padre de familia, no siembres dudas acerca de Dios en la mente de tus hijos, ni en el corazón de tus hijos. No siembres dudas sobre Dios en la mente y en el corazón de tus hijos. Segundo, no siembres indiferencia hacia Dios en la mente y en el corazón de tus hijos. Vamos al culto, no mañana.
el otro domingo, hoy está lloviendo, hoy vamos a pasear. No hagas eso. Estás sembrando indiferencia. Primero, no siembres dudas sobre Dios en la mente y en el corazón de tus hijos. Segundo, no siembres indiferencia hacia Dios en la mente y en el corazón de tus hijos. Tercero, no siembres críticas hacia Dios y hacia su palabra en la mente y en el corazón de tus hijos. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso tiene consecuencias graves. No siembres dudas sobre Dios y su palabra. No siembres indiferencia sobre Dios y su palabra. No siembres crítica sobre Dios y su palabra en la mente y en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Quiero decir otra cosa. Las iglesias no son perfectas. A veces hay discusiones, desacuerdos, calumnias, cosas que se dicen que no son, malos entendidos, alguna situación ahí un poco rara que no se entiende. No te vayas de Cristo por eso. No te vayas de Cristo por eso. Te ha fallado el hombre o has fallado tú, pero Dios no falla, pero Cristo no falla. Te ha fallado el hombre, te falló el diácono, te falló el líder, te falló el pastor, o fallaste tú. Pero Dios no falla. Cristo es fiel, Dios es fiel. Y voy a decir esto porque soy pastor. Y estas experiencias se viven en todas las iglesias. Si ya no te sientes cómodo o por alguna situación ya no quieres asistir a una iglesia, cambia de iglesia, no hay problema. Pero no abandones a Cristo. Cambia de iglesia, no hay problema. Las iglesias muchas veces, lamentablemente, tienen demasiadas situaciones, conflictos, intereses personales, influencias, calumnias. Se dicen cosas que no son, preferencias, etc. Todas esas cosas no deberían de suceder en las iglesias, pero lamentablemente suceden. Y como pastores estamos invitados a evitarlo en lo posible, pero lamentablemente siempre suceden. Si ya no te sientes cómodo o ya no quieres asistir a la iglesia donde tú te congregas por alguna situación, cambia de iglesia. Pero no abandones a Cristo. Pero no abandones a Cristo. No siembres dudas, indiferencia, crítica en la mente y en el corazón de tus hijos acerca de Dios y la Escritura. Porque las consecuencias de abandonar a Cristo son gravísimas. En el Salmo 14:1 se nos enseña que a medida el hombre abandona a Dios, en esa medida se corrompe. A medida el hombre abandona a Dios, en esa medida se corrompe. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuidado. El que paga las consecuencias no es Dios, somos nosotros. El tener de menos la sangre de Cristo, el tener de menos la misericordia de Cristo, el tener de menos el perdón de pecados. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a medida que se abandona a Dios, en esa medida se corrompe. Se corrompe la familia, se corrompen los hijos, las hijas, se corrompe todo.
el país, la sociedad, la nación, las leyes. A medida el hombre abandona a Dios, en esa medida se corrompe. No abandonemos a Cristo. La vida cristiana no es perfecta. Hay cosas incómodas y las iglesias tampoco lo son. Pero Dios sigue siendo fiel. Cristo sigue perdonando pecados. Dios sigue siendo provisión para nosotros y protección para nosotros. Las consecuencias de abandonar a Cristo son gravísimas. Vuestra casa os es dejada desierta, le dijeron a Israel. Y se cumplió 70 años después. Es así como producto de esa dispersión en el año 70 después de Cristo, hemos estado predicando el domingo anterior y los domingos anteriores que posiblemente el anticristo sea un judío que no vive en Israel, sino que disperso en algún lugar del mundo, pero al fin y al cabo judío, porque Israel fue disperso. Y este estudio lo vamos a continuar el próximo domingo. Pero es posible que el anticristo sea alguien de la dispersión, pero al fin y al cabo judío viviendo en cualquier parte del mundo. Eso ya lo hemos estudiado el domingo y los domingos anteriores. Para terminar, quiero dejarte una palabra de la Biblia, de las Escrituras. Dios es bendición para nosotros. Dios es vida para nosotros. Si estuviéramos en Betel, te dijera que se lo dijeras a tu vecino, pero recíbelo ahora en tu casa. Pero recibe, por favor, esta palabra en tu casa. Dios es bendición para nosotros. Dios es vida para nosotros. Repítelo si gustas conmigo. Dios es bendición para nosotros. Dios es sanidad para nosotros. Dios es vida para nosotros. Y con esta palabra termino. Ahí en Éxodo 23, 25. Toma esta palabra y puedes estudiar esa parte de la Biblia. Dios es vida para ti. Dios es bendición para nosotros. Dios es sanidad para nosotros. Perdón de pecados para nosotros. Con esto quiero terminar y dejarte esta palabra. Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mire qué bonito. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Lo repito porque está muy bonito. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Toma esta palabra, iglesia. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Iglesia, tome esta palabra. Dios es vida para ti. Dios es bendición para nosotros. Dios es sanidad, perdón de pecados, vida eterna. Tome esta palabra para ti. Éxodo 23, 25. Lo repito. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios es vida para nosotros, iglesia. Dios es vida para ti. Sanidad, perdón de pecados, vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por las familias de la iglesia en general, la iglesia en el mundo que escucha tu palabra, que espera el arrebatamiento, Dios,
para reunirnos contigo en las nubes. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias y bendecimos, oh Dios, la iglesia. Gracias por proveer, oh Dios. Gracias por bendecir, por estar ahí, oh Dios, pendiente, oh Dios, de bendecirnos y de suplirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos y seguiremos en contacto. Dios les bendiga. Como siempre he dicho, es una bendición, es un privilegio estar en la casa de Dios. Yo siempre he considerado eso y yo le doy gracias a Dios por estar en su casa. Y para que vean los que empiezan ahora a vivir en la vida cristiana, y lo estoy contando, hermanos, para que vean la misericordia, para que vean la fidelidad de Dios. Voy a hablar de mi infancia. Yo tenía 7 años cuando con mi madre venimos al templo Betel, que era en la esquina. Era una niña de 7 años, sucia, descalza, pobre, sin futuro. Y el Señor me recogió. El Señor me trajo a esta iglesia. El Señor me llamó y de eso agradezco mucho al Señor. Cuando nos casamos con el hermano Fidel, cuando contrajimos matrimonio, no hubieron tarjetas de invitación, no hubieron fotografías. Fue una boda muy pobre, juntamente con otros hermanos el día domingo. De regalos, yo no vi regalos. Bueno, el pastor, hermano Galdames, era el pastor entonces en la iglesia. Él preparó una cena junto con los misioneros allá en su casa y así nos invitó y nos dio la cena, y los misioneros que en ese tiempo estaban nos acompañaron. Hermana Joya de Williams, que ellos estuvieron en nuestro matrimonio con hermano Rafael Williams, ella me regaló una Biblia como regalo de bodas. Entonces yo la apreciaba mucho. Hermana Lilian y hermano Fidel trabajaron en la construcción del templo Neri de las Asambleas de Dios en Armenia, Sonsonate. Luego de eso, regresaron a Santa Ana, donde por 6 años fueron pastores del templo Betel. En la celebración de la fiesta del estudiante, que luego se conoció como la fiesta misionera, ocasión en la que se le entrega un regalo a los pastores, hermana Lilian, en septiembre de 1965, fue electa como primera presidenta nacional del Concilio Misionero Femenil. En este tiempo, el Concilio Misionero Femenil apoyó fuertemente en el financiamiento de la construcción del Instituto Bíblico Betel Central y el tabernáculo que está junto a este, mediante la venta de comida que se hacía en champas de lámina improvisadas, actividad que era dirigida por ella misma y se hacía durante la conferencia anual de pastores en enero de cada año. El 4 de noviembre de 1978 regresaron a Templo Betel y al finalizar 30 años partieron para ir con el Señor. Hermana Lilian, por 70 años, consideró a Templo Betel su hogar. Así es que Dios es fiel. Y hermano, hermana, si usted está comenzando la vida cristiana, si está comenzando en seguir al Señor, no dude, sea fiel al Señor, sea obediente al Señor, sea fiel, no dude que el Señor recompensa. Gracias a Dios.
paso ahora de mi vida ciega, donde vivía sin fe ni luz ni amor, ni una esperanza mi corazón hallaba, ni medicina para mi cruel dolor. Hoy soy feliz y muy feliz al ser testigo por la gracia. Soy feliz. He pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. Perdido andaba yo sin rumbo fijo, hasta que un día reconocí la cruz, donde murió el tierno amado Hijo, Santo Cordero que nos trajo la luz. Hoy soy feliz y muy feliz al ser testigo por la gracia. Soy feliz. He pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. Solo en la fuente que salta para vida podrá saciar su sed el pecador, y luego ríos cristalinos de agua viva correrán de su vientre sin fin. Hoy soy feliz y muy feliz al ser testigo por la gracia. Soy feliz. He pasado de muerte a eterna vida, a una vida sin fin de gozo y paz. Ven, pecador, ven, no te detengas, que esa fuente es la sangre de Jesús, donde las